Hola, hola, estudiantes de grado sexto, bienvenidas a la clase de democracia. Esta es la semana número 11 de educación a distancia. Vamos a ir del 8 al 12 de junio. En esta semana vamos a abordar el tema de los derechos humanos en Colombia. Para ello vamos a hacer un poquito de historia. Cuando tú oyes hablar de los derechos humanos, pues debes pensar inmediatamente que son facultades que son inherentes a la persona por el solo hecho de ser humano. Estos derechos humanos le permiten a ti y a mí que tengamos libertad, que seamos respetados y que se nos imparta justicia, independientemente de la nacionalidad, del grupo étnico al que yo pertenezca, el sexo, la religión o la ideología política. El Estado colombiano, ¿sí?, juega un papel muy importante en proteger estos derechos humanos. Por esta razón, es importante conocer un poquito de historia, cómo surgen y cómo se protegen esos derechos humanos. Para que estos derechos humanos se reconocieran internacionalmente y se incluyeran en la Constitución Política de Colombia de 1991, es importante que conozcamos que ha sido necesario un largo proceso de evolución histórica para que la dignidad de las personas fuese reconocida. Vamos a conocer entonces que el primer país que fue el que proclamó en su Carta de Independencia que debería respetarse los derechos y las libertades de los ciudadanos frente al dominio del rey fue Inglaterra. Seguido de Inglaterra, los Estados Unidos manifestaron también una declaración de independencia el 4 de julio de 1776, donde ellos también exigieron que se fueran reconocidos esas libertades, ese respeto por la vida y la justicia. Así que, acto seguido, vino la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, donde se proclamaron los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Estos principios proclamados en Francia fueron claves para que las colonias en América tomaran un claro ejemplo y se independizaran. Es así como nosotros en América nos independizamos el 20 de julio de 1810. A partir de ese momento, en Colombia, hemos venido adoptando en las diferentes constituciones que hemos tenido los principios de libertad, de igualdad y de fraternidad para todos. Toda persona, sin distinción entonces de sexo, color, idioma, posición social, es igual ante la ley. Aprendimos que este fue un largo proceso, por eso fue necesario esperar hasta el siglo XX, en el año de 1948, cuando todos los estados reunidos en una asamblea que se llama la Asamblea General de las Naciones Unidas, se comprometieron a respetar estos derechos y a considerar que todos los niños y todos los adultos, independientemente de su credo, de su color de piel, de su ideología política, son iguales ante la ley. Y ahora que sabes un poquito de la historia de los derechos humanos, entonces vamos a conocer cuál es la meta de aprendizaje que nosotros tenemos esta semana. Conoceremos que en todo el territorio colombiano hemos adoptado el respeto por los derechos humanos y este respeto por estos derechos está consignado en nuestra Constitución Política de 1991 bajo un título que es Derechos Fundamentales
y esos derechos, que también se conocen como derechos civiles, derechos políticos, están registrados desde el artículo 11 hasta el artículo 41. Para nuestro aprendizaje vamos a utilizar una estrategia que tiene que ver con la interpretación de casos. El primer caso que te estoy presentando tiene que ver con la vulneración del derecho al buen nombre y el derecho a la intimidad. Este delito ocurre en las redes, en los medios masivos de comunicación. El segundo caso tiene que ver con un niño que, aunque es muy pequeño, debería estar bajo el cuidado de sus padres, y yendo al colegio los encontramos en la calle corriendo grandes riesgos, aún el de perder la vida. El tercer caso es el derecho a la vida. Tú vas a analizar y vas a decir por qué el derecho a la vida está acompañado del derecho a la salud, del derecho a una buena alimentación y a una vida digna. ¿Qué vas entonces tú a hacer? Vas a indicar qué artículos de la Constitución Política, bajo el título de derechos fundamentales, están siendo vulnerados en este primer caso, en el segundo y en el tercero. Además, aquí tenemos una imagen que nos está también mencionando que el derecho a la educación es un derecho fundamental y el derecho al trabajo. Nos preguntamos por qué he de conocer los derechos fundamentales. Yo soy todavía muy pequeña, yo vivo muy bien en mi casa, en mi hogar, pero es que hablar de derechos fundamentales es hablar de libertades individuales. Y tú y yo tenemos las libertades que son las que nos permiten desarrollarnos plenamente y utilizar las cualidades que tenemos como humanos. Esas cualidades, sí, están representadas muy bien en este gráfico. Esas cualidades nos permiten tener una conciencia que nos ayuda a tomar buenas decisiones. También esas cualidades humanas nos permiten ser tolerantes, tener un buen carácter, ser pacientes, nos ayudan a facilitar nuestro aprendizaje, nos proporcionan sentido común, empatía con mis pares, y también me ayudan esas cualidades humanas a satisfacer esas necesidades espirituales que tienen que ver con la paz, porque la paz también es un derecho fundamental. Por lo tanto, es muy importante que conozcas a qué tienes derecho. Sin más preámbulos, vamos a definir qué son los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son todos aquellos necesarios para que tú y yo, como personas humanas, tengamos una vida digna. Eso incluye una familia, un buen nombre, alimentación, protección. Se trata entonces de derechos individuales que tienen todas las personas sin distinción y que son inherentes a la condición humana. Estos derechos fundamentales en Colombia están garantizados por la Constitución Política y están registrados en los artículos del 11 al 44. Conozcamos algunos de estos derechos fundamentales. El primero es el derecho a la vida, está en el artículo 11, y a la libertad. Tenemos derecho a vivir una vida con dignidad. Nadie puede ser sometido a desaparición forzosa, a torturas, a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Todos somos iguales ante la ley. En Colombia no existe la esclavitud ni la servidumbre. Ninguna persona puede ser discriminado porque somos iguales ante la ley. Tenemos derecho a una familia, a escoger la profesión u oficio,
a tener un buen nombre, a la honra, al trabajo, a la intimidad, derecho a la libertad de pensamiento y de culto, tenemos derecho a expresar libremente nuestras opiniones, la paz es un derecho y es de obligatorio cumplimiento. El artículo 23 dice que toda persona puede hacer peticiones respetuosas a las autoridades. Esas autoridades pueden ir desde las autoridades del colegio, las autoridades de las entidades prestadoras de salud, las entidades que representan a las ramas legislativa, ejecutiva, judicial, cualquier autoridad. Yo le puedo hacer una petición respetuosa para que me resuelva una situación, problema en mi día a día. Las personas o los habitantes de la calle, los hemos observado claramente. ¿Será que tienen derechos? Sí, claro. La Constitución dice que vivir en las calles no significa no tener derechos. Día a día vemos niños y adultos en situación de calle que sufren múltiples violaciones a sus derechos como cuáles: el derecho a la vida, porque no tienen las condiciones mínimas para vivir dignamente; el derecho a la supervivencia y al desarrollo, a la igualdad, a la no discriminación, a gozar de las mismas oportunidades y libertades, a tener un trato digno. Usualmente estos habitantes sufren día tras día vulneraciones a sus derechos y a veces pareciera que no tuviesen quien los defienda. Hemos terminado hasta aquí la parte teórica. Has conocido un poquito de historia de los derechos fundamentales, qué son, por qué son importantes, cuáles son algunos de ellos. A partir de este momento, entonces, vas a realizar la actividad de aprendizaje analizando los 3 casos que ya te presenté a través de las 3 imágenes, donde hay un niño levantando una pancarta a la vida. Esa pancarta a la vida está relacionada con esta primera pregunta. ¿Por qué el derecho a la vida implica el derecho a la alimentación y a la salud? La segunda pregunta tiene que ver con el niño habitante de la calle. Vas a consultar en la Constitución cuáles son los principales derechos que se le vulneran a los habitantes de la calle.